escalar es que es un producto positivo definido. Y eso quiere decir que si ustedes toman un vector cualquiera y lo multiplican por sí mismo, pues el resultado es mayor o igual que 0. Esto es cierto para todo vector. Y bueno, todo esto se ve en la definición, ¿no? Si toman b por b, tienen una suma de cuadrados, por lo tanto, pues el resultado tiene que ser no negativo. Esto también se deduce de la definición, todas las propiedades se deducen de la definición. Que sea positivo definido quiere decir que su multiplicado por el mismo es no negativo, y si fuera 0, entonces la b tiene que ser 0. El vector 0, ¿no? Es la única posibilidad. Entonces el producto escalar tiene estas tres propiedades. Bueno, vamos a ver más tarde digamos, estas propiedades se reducen de la definición. Entonces, las propiedades de la definición. Pero, pues alternativamente podemos decir que algo, o sea, una operación binaria, que toma dos vectores y les asigna un número, se denota tal vez así, ¿no? Esa es una forma de notar. Y les asigna un número, es un producto escalar si cumple pues esas propiedades 1, 2 y 3. Bueno, ahorita no vamos a ponerle mucha atención a esto, pero digamos, la gente se dio cuenta que lo importante del producto escalar no era su definición, sino las propiedades que cumplía, que eso era como lo que servía para pues darle estructura al espacio, las propiedades que cumple el producto escalar. A ver, déjenme, es que dejé ir en pausa la grabación. Ok, entonces definimos el producto escalar de esta manera y se puede checar fácilmente que cumple estas tres propiedades, que es simétrico, o sea que el orden no altera el resultado, el orden de multiplicación, que es bilineal. Entonces combinas el producto sobre una combinación lineal, es la combinación lineal de los productos, y eso es tanto si hacen la combinación lineal a la izquierda como a la derecha, y que es positivo definido. Pues multiplicar un vector por sí mismo da un resultado no negativo, y si fuera 0, entonces el vector tiene que ser 0 a fuerza. Y todo eso lo deducen de la definición del producto. Como les decía, en general, lo que importa son las propiedades, y uno puede definir producto escalar como cualquier operación entre dos vectores que cumpla esas tres propiedades. Bueno, luego vamos a ver otras definiciones de producto escalar. O sea, no, esta no es, digamos, la única posibilidad, pero es la posibilidad que está asociada a la definición de longitud euclidiana, la longitud estándar. Entonces, por eso es tan importante y es especial, ¿no? Porque su definición es la que se utiliza para definir la longitud. Bueno, entonces, una de las cosas que se deriva de esas tres propiedades, pues es, lo voy a poner acá, es una desigualdad muy importante. Entonces, voy a tener que borrar esto. Nada más nos acordamos, voy a poner las propiedades acá. Es simetría, bilinealidad,
Bueno, vamos a ver, simétrico, simétrico, bilineal, positivo definido. Esas son las tres cosas que necesitamos. Ok, entonces la propiedad que les platico es esta famosa desigualdad de Schwartz. De Cauchy. Schwartz. Entonces, va como si, bueno, es la siguiente, ¿no? Fíjense, primero necesitamos la norma, ¿no? Entonces, nos damos el producto escalar. Producto escalar. Como el producto punto que ya hemos estudiado. Y definimos una norma. Bueno, producto escalar, para que se vea que es un poco más general que solamente el producto punto, te vamos a poner así. Un producto escalar como este, general. Y definimos una norma que va a ser esto. La norma de un vector pues va a ser simplemente la raíz del producto del vector por sí mismo, ¿no? Como lo hicimos para el producto euclidiano. Entonces, la desigualdad de Cauchy-Schwarz dice lo siguiente. Entonces, el valor absoluto del producto de U por B es menor o igual que la norma de U por la norma de B. Esa es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, como se cumple para cualquier producto escalar, bueno, cualquier operación binaria que satisfaga esas tres propiedades, en particular se va a cumplir para el producto punto. Entonces, nada más para que quede bien claro. Entonces, el producto punto U, punto B, que se define como la suma desde k igual a 1 hasta n de U k por bk, pues satisface esas propiedades que vimos y bueno, y la norma euclidiana, que es la norma de U raíz de la suma de UK al cuadrado, pues es justamente la norma asociada a ese producto. Entonces, en particular, pues se va a cumplir esto para... Entonces, en particular, pues el valor absoluto de U punto B es menor o igual que la norma de U por la norma de B, y aquí estoy hablando de la norma euclidiana. Voy a poner la raíz cuadrada de la suma. Ok, la prueba de este resultado es fácil y es bonita, conviene verla. Entonces, ahorita voy a platicarles cómo se prueba, pero primero me gustaría saber si hasta aquí está todo claro. Yo tengo una duda. Ayer que estábamos viendo lo del hiperplano, Sí. el hiperplano siempre va a ser, o sea, si tenemos un espacio R a la n, siempre va a ser n menos 1. No. No, o sea, digamos, si quieren, ok, voy a ponerlo acá. No, un hiperplano puede ser de dimensión más chiquita.
vimos que, pues en general, si tú tienes una sola ecuación, o sea que tienes una ecuación del tipo, estás en, X está en Rn, y buscas los X en Rn, tales que, y alguna ecuación de tipo AI, no AK por XK, igual a una constante. Eso te define un hiperplano de dimensión n-1. Bueno, pero obviamente si tienes más ecuaciones, si tienes dos ecuaciones, tienes n-2 y así, ¿no? Tres ecuaciones de n-3, etc. Ahora, ¿cómo se define, cómo podemos definir de forma más clara un hiperplano de dimensión K, por ejemplo? Bueno, lo vimos al final, vimos que si la X se podría escribir como alfa 1, U1, hasta alfa K, UK, y los U's eran vectores fijos, bueno, más un vector fijo P, y las U, I's y la P eran vectores. Esto define un hiperplano, bueno, en general de dimensión K. Entonces este que está aquí se puede ver como que X es igual a, como tengo solamente una ecuación, entonces tengo una alfa 1, bueno, alfa I, desde I igual a 1 hasta K menos, hasta N menos 1, por UI más una constante, en este caso, ¿no? Lo que vimos es cómo de esta ecuación podríamos pasar a una de este tipo. Suponíamos, hicimos en dimensión 3, ¿no? Suponíamos que en dimensión 3 vimos que si uno de los vectores normales, si el vector normal tenía tercera coordenada diferente de 0, entonces me podía quitar la tercera coordenada y ponerlo así. Bueno, pero en general los hiperplanos se van a escribir de esta manera. Se van a escribir como combinaciones lineales de vectores más un vector fijo. Y cuántos vectores tengas, pues te dice cuál es la dimensión del hiperplano. Ahora, vamos a ver más tarde una noción que se llama independencia lineal. Podría ser que alguno de estos vectores dependiera de los demás y entonces la dimensión del hiperplano podría ser más chica todavía. Este hiperplano tiene dimensión a lo mucho K, pero puede ser más chica si uno de los vectores que está aquí pues no es independiente de los demás. Bueno, esas son cosas que vamos a revisar un poco más tarde, pero en general digamos, se escriben como eso, los hiperplanos, y pueden tener cualquier dimensión. Perdón, ¿qué dice arriba de U? No en la de K. ¿1? ¿Es un 1? Sí, U1 hasta UK. Quiere decir que tengo K vectores con los que defino el hiperplano. Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, en el ejemplo de R3 que vimos, teníamos un vector P, que llamé P' en ese caso, que estaba sobre el eje Z, y luego dos vectores U1 y U2, y entonces las combinaciones lo que me daban era bueno, el hiperplano que contiene ese triángulo. Ese es U1 y U2. Pero bueno, en dimensión 3 también podría tener un hiperplano de dimensión 1, que sería una recta. Ahí nada más tendría los múltiplos de U1 más una constante, por ejemplo, más un vector constante. Y bueno, te puedes imaginar en dimensión 4 un hiperplano que nada más tenga dos generadores, entonces sería de dimensión 2, adentro de un espacio de dimensión 4 y así. Bueno, y respecto a lo que vimos de las productos escalares, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, del producto escalar no. Ok, entonces déjenme demostrarles esta desigualdad, porque es muy útil, ¿no? Entonces,
y es muy general. Entonces, fíjense, quiero demostrar esto. Bueno, la manera en cómo se hace, yo no sé, yo creo que se le debe haber ocurrido a Schwartz. Es muy elegante. Entonces, fíjense, lo que hacen es esto, toman tomamos un alfa cualquiera, para cualquier alfa, número real. Tenemos que el producto escalar de U más alfa B por U más alfa B tiene que ser mayor o igual que 0, porque mi producto es positivo definido. O sea, un vector por sí mismo, su producto escalar tiene que ser mayor o igual que 0. Luego, como es bilineal, primero voy a distribuir este aquí y luego este acá. Entonces, por ser positivo definido. Luego, por ser bilineal, tenemos que este producto, U más alfa B por U más alfa B, pues debe de ser igual, entonces distribuyen es U por U más alfa U por B, o B por U, más es este por este, luego este por este me queda alfa U por B más alfa B por U más B por más alfa cuadrada B por B. Y eso nada más es por ser bilineal. Entonces, y esto que está aquí, fíjense, como es simétrico, U por B y B por U son lo mismo. Entonces va a ser igual a U por U más 2 veces U por B, perdón, 2 veces 2 alfa, más 2 alfa U por B, más alfa cuadrada B por B. Y esto es por ser simétrico. Entonces, por ser positivo definido, esto es positivo, por ser bilineal se puede distribuir y por ser simétrico me queda este. Entonces este que está aquí, pues es la norma al cuadrado. Bueno, no sé por qué le puse... Ah, caray. Ok, perdóname, porque lo quería hacer para cualquier producto escalar, entonces lo voy a denotar así. Voy a multiplicar esta combinación por esta combinación, entonces esa es la que... Es nomás para decir que se aplica a productos más generales que el producto punto, siempre que sean positivos, bilineales y simétricos, ¿no? Entonces esto sería así. Aquí tengo el producto de U por U. Luego U por B. B por U. Y B por B. Bueno, es lo mismo, nomás que cambié el puntito por los paréntesis. Entonces, este sería U por U, U por B y B por B. Ok, ahora sí ya. Entonces, hice el cambio para enfatizar que se vale para cualquier
producto escalar que cumpla esas tres propiedades. Ok, entonces, fíjense, esto que está aquí tiene que ser positivo, bueno, no negativo, pero U por U, pues es la norma al cuadrado, por definición, ¿no? Luego, esto, bueno, es 2 alfa U por B, más alfa cuadrada y la norma de B al cuadrado. Entonces esto tiene que ser mayor o igual que 0 para cualquier alfa. Fíjense, lo que tengo aquí es pues un binomio cuadrado, una expresión cuadrática en alfa. Algo por alfa cuadrada más algo por alfa más una constante es mayor o igual que 0. Y eso es para todo alfa. Si piensan en una parábola como lo que vimos esa es una parábola, ¿no? Como lo que vimos en geometría analítica. Mi variable es alfa. Si es mayor o igual que 0, quiere decir que la parábola, en el peor de los casos, toca el eje alfa en un punto, o no lo toca de plano, ¿no? Pero nunca lo va a atravesar. Esto no se vale, porque si lo atravesara querría decir pues que tiene una parte negativa, y aquí me está diciendo que esta parábola no tiene parte negativa, siempre es positiva. Ok, entonces, déjenme seguirle por acá. Entonces, la parábola descrita, bueno, más bien con fórmula, la parábola variable alfa con ecuación, pues p de alfa igual a la norma de b al cuadrado alfa más 2 veces el producto u por b por alfa más la norma de u al cuadrado, no cruza el eje alfa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que su discriminante siempre, o sea, no puede ser positivo, porque si el discriminante fuera positivo tendría intersecciones, ¿no? Entonces, el discriminante, que sería, acuérdense, el discriminante, ¿cómo se calcula? Es, aquí es al cuadrado. Es b cuadrada menos 4ac. Entonces el discriminante, que es 2u por b al cuadrado menos 4 veces este por este, u cuadrada, b cuadrada, no puede ser positivo, nunca es, no es positivo. No se vale que sea positivo, porque si fuera positivo, esta parábola tendría dos intersecciones. Entonces a lo mucho vale 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto es menor o igual que 0. 4u por b al cuadrado menos 4u cuadrada b cuadrada es menor o igual que 0. Y esa es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, finalmente, ¿no? Porque lo despejo, o sea, u por b al cuadrado es menor o igual que u cuadrada b cuadrada. Quito los 4 y paso al otro lado. Y si sacan la raíz, pues lo que tienen es ya que el valor absoluto de u por b es menor o igual, como saqué raíz, pues tengo b. Bueno, esa es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, y está divertida su prueba porque utiliza algo que vimos en geometría analítica.
Bueno, me gustaría ver si se entendió la demostración. ¿Alguien, algún comentario? Más o menos. Bueno, lo pueden después checar. En el libro viene algo parecido, pero utilizan el mínimo, calculan el mínimo de la parábola, ¿no? De hecho, sí, no sé si el valor mínimo o el punto donde se alcanza el mínimo. Bueno, y esa condición del mínimo pues es similar a lo que está aquí, pero yo quería aprovechar porque ya vimos en geometría analítica cómo son estas parábolas y sabemos que si el discriminante es positivo, pues la parábola va a intersectar. Ahora esta parábola apunta hacia arriba porque el coeficiente que multiplica alfa cuadrada pues es positivo, ¿no? Entonces cuando ese coeficiente es positivo, las parábolas apuntan hacia arriba. Entonces siempre va a ser positiva excepto entre las dos soluciones. Pero como yo estoy suponiendo que nunca se hace negativo, entonces no puede tener más que a lo mucho una solución, o ninguna. Y por eso su discriminante tiene que ser negativo o cero. Y ya de ahí sale, ¿no? Bueno. Ok, entonces esa es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Déjenme la apunto aquí. Y entonces lo que dice es que pues, los productos escalares sería esto, dado un producto escalar y su norma que es la norma de algo, pues es simplemente la raíz de ese algo por el mismo. Se cumple que el valor absoluto de U por B es menor o igual que U, la norma de U por la norma de B. Y eso es para todo I. Vectores. Bueno, este resultado le gusta mucho a la gente porque es de esos que dependen solamente de las propiedades del producto escalar. Entonces se vale en espacios cualesquiera, ¿no? No solamente en espacios euclidianos, pero también en espacios de funciones. Si ustedes pueden definir un producto escalar con esas tres propiedades en un espacio de funciones, pues van a tener la desigualdad de Cauchy-Schwarz también. Y eso es muy práctico y muy útil. Bueno, ahora déjenme les platico una consecuencia más o menos directa de Cauchy-Schwarz, que es la desigualdad del triángulo. Entonces, la cosa sería como sigue: si la desigualdad del triángulo se cumple siempre que se cumpla esta cosa. Y claro, entonces, si la norma de un vector se define como la raíz del producto por sí mismo, y esta cosa es un producto escalar, o sea que cumple con sus tres propiedades, ¿no? Bueno, entonces se va a cumplir la desigualdad del triángulo, que es que la norma de U más B es más chiquita que la norma de U más la norma de B. Y esto es para todo U y B vectores. Esa es la desigualdad del triángulo. Entonces, es una consecuencia de Cauchy-Schwarz. De esto se deriva este.
La prueba está fácil, en realidad, lo voy a poner de este lado. Simplemente desarrollan, aquí sí nada más desarrollan pues los dos lados de la desigualdad, no, fíjense, siempre calculamos, ¿no? Entonces calculamos U más B. Bueno, U más B, bueno, al cuadrado. U más B al cuadrado es el producto escalar de U más B por U más B. Y eso, pues otra vez usamos el hecho de que es bilineal. Entonces es U por U más U por B más B por U más B por U más B por B. Y eso, bueno, por definición, este sería la norma de U al cuadrado. Este sería 2 veces U por B. Y este que está acá sería la norma de B al cuadrado. Y ahora sí usamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Este que está aquí es más chiquito, bueno, fíjense, el valor absoluto es más chiquito que U por B, entonces si le quitan el valor absoluto, pues todavía con más ganas, ¿no? Entonces, por Cauchy-Schwarz, esto que está aquí, U cuadrado más 2UB más B cuadrada, pues va a ser menor o igual que U cuadrado más 2UB, porque esto es menor o igual que esto, más B cuadrada. Y aquí tengo un cuadrado perfecto. Esto es igual a U más B todo al cuadrado. Entonces le sacan raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad. De un lado, del lado izquierdo, tengo la norma de U más B al cuadrado, y del lado derecho tengo la suma al cuadrado, y hay una desigualdad. Entonces de aquí, sacando raíz cuadrada a ambos lados, pues tenemos que la norma de, como son números positivos todos, pues a la hora de la raíz cuadrada, pues nada más le quito el cuadrado y este es, digamos, la norma de U por B, pues es ya positivo, ¿no? Bueno, se sigue este. O sea, no tengo que ponerle valor absoluto, menor o igual que U más B. Entonces, siempre que tengan un producto escalar con las tres propiedades y definan una norma a partir de ese producto escalar, se va a cumplir la desigualdad del triángulo, siempre. Entonces, como que lo tenemos garantizada la desigualdad del triángulo. Ok. Entonces, pues esos son los dos resultados que quería presentarles ahora. Ahora, déjenme, ¿tienen dudas de esto? Es que, bueno, por mi parte, yo logro entender cómo es que se demuestra esto. Sí. Y, bueno, lo del producto punto y cómo es que estas tienen esas propiedades, ¿no? De la suma, la adición, pero aún no logro imaginarme cómo se ve en un plano con dimensión Rn. O sea, logro ver cómo se podría ver en 2, 3, pero también se pueden hacer más, ¿verdad? Sí, en realidad nadie se lo puede imaginar, no, yo no me puedo imaginar la dimensión 4, es difícil, o sea, en algún momento hay que renunciar a la intuición porque los puede traicionar en dimensión más grande, o sea, lo que es cierto es que estas definiciones y estas propiedades se pueden extender a dimensiones más grandes, pero no podemos tener una intuición de lo que pasa en dimensiones más grandes, solamente hasta dimensión 3, que es la experiencia física que tenemos, ¿no?
Bueno, tal vez dimensión 4 si uno puede incluir el tiempo. Hay gente que se puede tal vez imaginar cosas que incluyen el tiempo, pero sí, no hay que pretender así. A lo mejor Ok. bajo la influencia de alguna sustancia uno se puede imaginar dimensiones más grandes, pero en general no se puede. Ok, Bueno, gracias. sí. Déjenme ver un par de... Bueno, pero hay productos, eso está, viene de los ejercicios, ¿no? Productos, o sea, operaciones binarias que no son un producto escalar porque les falla algo. Y en realidad, pues la gente, o sea, ¿por qué se preocupó por una operación bilineal que le falla algo? Bueno, pues es por culpa de la relatividad restringida, ¿no? Creo que es el único caso en donde eso es relevante. Bueno, tal vez haya otros, pero ahí es muy claro. Entonces hay operaciones binarias que no son producto escalar porque, porque les falla alguna propiedad, ¿no? Porque no cumplen alguna propiedad, no cumplen alguna de las tres propiedades. El ejemplo más famoso, pues es el producto lorentziano. Y va como sigue, por ejemplo en R3. En R3, ese producto lorentziano, le voy a poner U por B, pongamos una L aquí abajo para que sepamos que es lorentziano, pues es igual a U1 por B1 más U2 por B2. Bueno, R4, que es el caso clásico, ¿no? En R4 es U1 por B1 más U2 por B2 más U3 por B3 menos U4 por B4. Ese menos está chistoso, pero así es, ¿no? Y bueno, ¿por qué se les ocurrió? Bueno, es que este R4 representa el espacio-tiempo, las tres primeras coordenadas son las del espacio y la última es el tiempo. Y el producto lo que quiere, digamos, reflejar es que hay hay una relación entre el espacio y el tiempo. Bueno, tiene que ver con que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Y entonces ahí las distancias tienen que tomar, lo que se conserva es una combinación de este tipo. De hecho, aquí hay que ponerle una C. En la definición original de Lorentz y que usa Einstein, pues ustedes multiplican un vector, digamos, los vectores son de tipo X, Y, Z y luego T, y cuando hacen un producto entre dos, bueno, la norma, ¿no? Pues ¿cuál sería la norma en este caso? La norma de U, pues sería la raíz cuadrada, bueno, lo voy a poner al cuadrado, la norma al cuadrado es igual a U1 al cuadrado, U2 al cuadrado, U3 al cuadrado, menos U4 al cuadrado. Y bueno, en la definición original, la U escribía como las tres coordenadas del espacio y acá en la coordenada Z ponían C veces el tiempo y C la velocidad de la luz. Y eso quería decir que había vectores que tenían norma cero, que eran aquellos en donde X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada era igual a C cuadrada por T cuadrada. Y bueno, tenía que ver con que la velocidad de la luz era bueno, esto se preservaba, ¿no? O sea que, bueno, era como el evento en donde ustedes iban a la velocidad de la luz. Entonces, todos los eventos en que estaban a la velocidad de la luz
estaban a distancia cero según ese producto lorentziano, pero bueno, eso no nos va a importar mucho por lo pronto. Lo único que voy a decirles es que hay ejemplos de productos, de operaciones binarias que se parecen a un producto escalar, pero que les falla algo. Entonces, en uno de los ejercicios lo que nos piden es que consideremos este producto lorentziano en diferentes dimensiones y veamos cuáles son los vectores que tienen norma cero. Entonces, encontrar, el ejercicio es este. Encontrar los vectores tales que la norma de los vectores B, tales que digamos, vamos a empezar con R2, tales que a esta norma le voy a poner una L para que sepamos que es lorentziana, tales que la norma lorentziana vale 0. Y luego lo hacemos para dimensiones más grandes, ¿no? Entonces, en dimensión 2, ¿cuál sería la norma lorentziana? Entonces, en R2, la norma de B, pues es simplemente B1 al cuadrado, bueno, la raíz, menos B2 al cuadrado. De hecho, digamos, esto puede ser negativo, ¿no? Y esto podría no tener sentido si, por ejemplo, esta componente fuera mayor que esta. Y eso es lo que, digamos, lo que restringe en la teoría de la relatividad, lo que restringe el espacio-tiempo es que uno considera solamente los vectores en donde esta parte es mayor que esta parte. De modo que la combinación es positiva. Bueno. Y son los que tienen una distancia espacial entre sí. Los otros vectores no tendrían más que distancia temporal, pero no espacial. Bueno, entonces, vamos a ver cuáles son los que cumplen que esto valga 0, ¿no? Entonces, en R2, la norma lorentziana de un vector es la diferencia de la primera coordenada al cuadrado menos la segunda coordenada al cuadrado de sacar raíz. Bueno, entonces lo que necesitamos, se requiere entonces pues que B1 al cuadrado sea igual a B2 al cuadrado. Y bueno, eso pasa si uno es igual al otro cambiándole el signo, o sea, que B1 es igual a B2 o B1 igual a menos B2. Cualquiera de esas dos posibilidades. Entonces, si lo queremos dibujar, serían en la diagonal, que es cuando B1 es igual a B2, aquí está la coordenada B1 y la coordenada B2 de mi vector, y B1 igual a menos B2, es decir, la antidiagonal. Entonces son los vectores que tienen norma lorentziana 0, son la diagonal y la antidiagonal. Luego fíjense, los que tienen norma positiva es donde B1 al cuadrado es mayor que B2 al cuadrado. Es decir, puede ser que B1 sea mayor que B2. Bueno, son los que están aquí metidos, ¿no? Esos son los que tienen norma positiva, norma al cuadrado positiva. En relatividad, sería como el cono, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman al cono Pues el cono de luz, ¿no? Todos los eventos que se pueden comunicar entre sí a partir de, bueno, son los que caen dentro de un mismo cono. O sea, todos los eventos que se pueden comunicar con el origen son los que caen en el cono de luz del origen, ¿no? Que serían los que están aquí adentro, y son los que tienen que su norma es mayor o igual que 0. Vale 0 justo en esas rectas, en los límites, ¿no? Y aquí adentro es positivo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con dimensiones más grandes?
Bueno, ahora en dimensión más grande, en general, en Rn, la norma lorentziana de un vector es igual a la raíz de, y entonces tengo la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de k al cuadrado menos bn al cuadrado y luego sacar raíz. Entonces, la norma lorentziana de un vector vale 0 siempre y cuando pues la suma de los primeros, n menos 1 al cuadrado, sea igual al último al cuadrado. Ok, aquí la cosa, esto sí es realmente un cono. Por ejemplo, piensen en dimensión 3, bueno, en dimensión 2, en dimensión 3, por ejemplo, en dimensión 3, por ejemplo, se requiere, bueno, la norma lorentziana vale 0, siempre y cuando pues tengo b1 al cuadrado más b2 al cuadrado sea igual a b3 al cuadrado. Y eso sí es realmente un cono como los que nos podemos imaginar. Bueno, lo voy a dibujar así tal cual, que es un cono así. Bueno, es su contrario, ¿no? Entonces, la superficie del cono es la superficie de todos los vectores, estos son todos los vectores, bueno, se extiende hasta infinito, ¿no? Son todos los vectores que... Bueno, este es el, digamos, lo que les da, si toman, por ejemplo, B3 constante, este sería el eje B3, y B1 y B2 estarían metidos aquí. Si hacen un corte horizontal, quiere decir que están poniendo B3 igual a constante, y lo que les queda es un círculo. Entonces las secciones horizontales son círculos que van creciendo, crecen como la altura, porque esta es R cuadrada, de modo que R sería simplemente la altura. Bueno, eso también lo vimos en materia analítica. Y ya después imaginarse la dimensión más grande, pues no se puede, pero sería una especie de hipersuperficie de dimensión 3 adentro de un espacio de dimensión 4 que les da ese cono. Este es lo que está adentro, son los eventos que se pueden comunicar con el origen, y ese es el cono de luz en dimensión, en este caso, en dimensión espacial 2 y espacio temporal sería 3, ¿no? Bueno, entonces ese ejercicio venía allí nada más como para, pues no sé, para ilustrar que hay que hay operaciones binarias que no son un producto escalar, pero casi. Ahora, en el mismo ejercicio nos preguntan qué pasaría si en lugar de pedir que la norma sea 0, si en lugar de pedir que la norma sea 0, pedimos que la norma sea 1. Bueno, entonces el ejercicio sería encontrar los vectores en Rn tales que la norma lorentziana vale 1. Bueno, ya no va a ser nuestro cono de luz, pero pues vamos a ver qué es.
Bueno, entonces, la norma lorentziana de un vector es, ya vimos, la raíz, la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1. Aquí tengo bk al cuadrado menos bn al cuadrado. Y si quiero que esto valga 1, entonces, pues, más bien es sí, solo sí. Esto vale 1, sí, solo sí. Desde k igual a 1 hasta n menos 1, menos bn al cuadrado es igual a 1. Porque elevo al cuadrado en los dos lados, ¿no? Y bueno, entonces esto lo que me da es una relación de este tipo. También es una especie de cono, pero tengo desde k igual a, pero está desfasado. Debe ser igual a 1 menos bn al cuadrado. Bueno, para cada valor de bn voy a tener una especie de esfera. Y la bn no la puedo... Ah, caray, aquí es más. Y la voy a mover, ¿no? Pero lo menos que va a valer, digamos, lo menos que vale el lado derecho, pues es 1 cuando la b vale 0. Entonces, lo podemos dibujar en dimensión, por ejemplo, en dimensión 2. Se ve así, fíjense, tengo que b1 al cuadrado es igual a 1 más b2 al cuadrado. Entonces, bueno, eso son como elipses, ¿no? O sea, b1 al cuadrado menos b2 al cuadrado es igual a 1. Entonces, una elipse, no, perdón, una hipérbola, son hipérbolas, ¿no? Porque tienen signo menos X. Entonces, una hipérbola que cuando b2 vale 0, pues aquí vale 1. O de este lado, ¿no? Y se abren así. Y luego, fíjense, acuérdense que nuestras hipérbolas eran de tipo, sería b1 al cuadrado entre a cuadrada menos b2 al cuadrado entre b cuadrada igual con 1. Pero aquí la a y la b son iguales, quiere decir que asintóticamente estas cosas van con pendiente igual a 1. Tengo estas cosas así. Y las asíntotas son rectas de pendiente igual a 1. Ese es en dimensión 2. Y en dimensión 3, pues voy a tener cosas que tienen una sección hiperbólica. En R igual a 3, lo que tengo es b al cuadrado más b2 al cuadrado. No, van a tener una sección circular, ¿verdad? B al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1 más b3 al cuadrado. Entonces, no, pues sí son como secciones, lo podemos dibujar, ¿no? Tengo b1 al cuadrado más b2 al cuadrado menos b3 al cuadrado vale 1. Entonces, como si tuvieran una hipérbola, pero, o sea, la otra coordenada es b1 al cuadrado más b2 al cuadrado. Yo no sé si lo puedo dibujar, déjenme ver. Cuando toman b3 igual a 0, constante, a ver, déjenme contestar porque están... Bueno. No, pues quién sabe. Tal vez lo podemos dibujar, sí, como está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que puedo hacer es esto. Para cada, este es mi eje B3. Es el eje B3.
B1 y B2. Si ustedes fijan B3 igual a 0, entonces tienen un círculo, porque tienen B1 al cuadrado más B2 al cuadrado es igual a 1, un círculo de radio 1, que me quedó bien feo, pero bueno. Bueno, algo así. Y conforme suben, las secciones van a ser como las hipérbolas, ¿no? O sea, si por ejemplo fijan B1, bueno, fijan B2, si B2 es igual a 0, en el eje, o sea, si B2 es igual a 0, quiere decir que me estoy moviendo en el eje B1, B3, en ese eje, pues voy a tener lo mismo que acá, ¿no? Una hipérbola. Entonces voy a tener hipérbolas como así, y por todos lados van a ser hipérbolas, ¿no? Entonces van a ser hipérbolas que tienen, digamos, cuando se mueven con respecto al eje B3, son hipérbolas que tienen secciones circulares. Es un hiperboloide, ¿no? De sección circular. Se abre así. Bueno, ese serían, cuando vale 0 sí tengo mis conos de luz, ¿no? Que eso es exactamente un cono. Pero si tengo igual a 1 y el cono tiene sección recta. Pero si no, pues va a tener sección hiperbólica. Bueno, eso es lo que... No sé si se vea muy bien, pero así queda. Bueno, ese sería el ejercicio que tiene que ver con el producto lorentziano, pero pues no, digamos, es como una curiosidad porque no es realmente un producto escalar. Déjenme ver si hay algo que tenga que ver con... Ya. Hiperplanos, eso tal vez se los voy a dejar de teoría, lo de los hiperplanos. No estoy seguro. Puede ser... a ver, me gustaría ver, déjenme les comparto la pantalla de los problemas. Sí. Bueno, hay... las proyecciones. Claro, tenemos que ver proyecciones, no hemos visto eso. Aquí preguntan... Se dan el vector diagonal y otro vector y se encuentre la proyección de U en B y la proyección de B en U. Los vectores definen un plano. Pues es que ahí viene. Sí, en realidad no define las proyecciones y tenemos que ingeniárnosla nosotros, me parece. Pues sí, no viene. Entonces, tal vez, si tomando en cuenta este ejercicio, convenga hablar ahora de proyecciones. A ver si vamos a utilizar la distancia euclidiana normal y vamos a ver
¿Cómo podemos definir una proyección? Ok. Entonces, las proyecciones tienen que ver con el producto escalar. Déjenme hacer primero una versión sencilla de dimensión 2, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar una cosa fácil de dimensión 2. ¿Qué significa proyectar un vector sobre otro? Este es el vector, digamos, B, este es U, estamos en R2. Yo quiero hacer la proyección de U sobre B. Entonces, cuando hablo de proyección de U sobre B, de lo que estoy hablando es de un vector que es colineal con B, pero que se obtiene, bueno, de esta manera, no es, es una proyección ortogonal. Es un vector que es colineal con B, de modo que cuando hago este triángulo, me queda un triángulo rectángulo, o sea, el triángulo que tiene la proyección y U es un triángulo rectángulo. Entonces, podemos decir lo siguiente, dados U y B, la proyección de U sobre B, pues lo podemos denotar de varias formas, pero digamos que es pi por proyección, yo aquí pongo B, porque es la dirección a la que estoy proyectando de U, la proyección es un vector, primero que es colineal con B, y segundo, el triángulo definido por el origen U y la proyección es rectángulo. Eso es lo que nos damos cuenta de el dibujo, o sea, este es el rectángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto que está aquí, este vectorcito que está aquí, pues es fíjense, este vector que está aquí sería, esto que está acá es la proyección sobre B del vector U. Y este es U. Y entonces este vector, lo voy a poner en azul. Ese vector en azul, pues es U menos la proyección de U sobre el vector B. Porque, claro, si suman la proyección más la diferencia, pues les va a dar 1. Entonces, ahí está, ¿no? Y si es un triángulo rectángulo, pues ya vimos la perpendicularidad, ¿no? Nos va a servir aquí la perpendicularidad como el ángulo entre este y la proyección es de 90 grados, como U menos la proyección BU. Y la proyección son, bueno, y de hecho, la misma B. Como U menos su proyección y B son perpendiculares, entonces U menos la proyección punto B tiene que ser 0. La proyección, bueno, dos vectores son perpendiculares siempre y cuando su producto escalar valga 0. Entonces, esa es la relación que existe entre proyección y perpendicularidad, es esta fórmula. Y esta fórmula, pues, por las propiedades del producto, me queda que U por B menos
la proyección sobre B de U por B vale 0. Entonces, es decir, la proyección sobre B de U por B debe de ser igual a 1 por B. Bueno, eso casi lo caracteriza. Lo único, ahora lo que yo sé es que, y tal vez me convendría multiplicar, no, sí está bien. Puedo multiplicar por el mismo, si multiplico por el mismo, me va a quedar U por la proyección, y luego la norma. No, sí está bien. Ok, entonces tengo esta relación que hay entre la proyección y el producto escalar. Ahora, estos son colineales, la proyección y B son colineales. Entonces, como son colineales, como la proyección de U es colineal con B, entonces la proyección tiene que ser una constante multiplicada por B. Todos los vectores que son colineales con B se obtienen al multiplicar B por una constante. Puede ser positiva, y en ese caso me quedo del mismo lado que B, o puede ser negativa, y aquí sí quedo del otro lado, pero todos los que caen en esa línea, o sea, los colineales, son un múltiplo por B. Entonces, fíjense, tengo dos propiedades ya para la proyección. La primera es esta, y la segunda es esta. Este viene de la perpendicularidad y este viene de que sean colineales, ¿no? Colinealidad me da esto, y lo del triángulo rectángulo me da esto. Entonces, con esas dos cosas ya debería ser capaz de encontrar quién es la proyección. Bueno, vamos a poner acá. Entonces, fíjense, tengo un vector. Tenemos que la proyección en la dirección de B de U es alfa veces B, y el producto por B es igual que U por B. Entonces, bueno, reemplazo este aquí. Entonces, sí. Entonces, reemplazo y me va a quedar alfa B por B es igual a U por B, y de ahí puedo despejar alfa. Alfa va a ser entonces U por B entre la norma de B al cuadrado. Y pues ya, con eso ya lo tengo todo, ¿no? Porque de aquí, pues va a resultar que la proyección es alfa, que es U por B. Bueno, entonces, la proyección es igual a alfa, que es U por B sobre la norma de B al cuadrado en la dirección de B. O sea, este número por este vector. Bueno, esta fórmula que vimos, pues estábamos pensando en un espacio bidimensional, pero en realidad funciona cualquier espacio porque puedo yo limitarme al plano que forman U y B en cualquier dimensión y hacer el mismo cálculo en cualquier dimensión. Entonces, esta fórmula funciona en cualquier dimensión. Entonces, la definición de la proyección, entonces, en cualquier dimensión, pues en Rn, la proyección de U sobre B, que denotamos con proyección, esta cosa, está dada por, pero la proyección en la dirección B de U es U punto B entre la norma de B al cuadrado
en la dirección B. Esa es la definición. Entonces ahora sí podemos hacer el ejercicio, pero sí, vamos a hacer este ejercicio que nos decían, calcule, el vector es estamos en dimensión 101. Hey. La 101. Sí se ocupan estos espacios, van a pensar que es puro rollo, pero, por ejemplo, la gente que hace los problemas de optimización que tienen lineales, que son combinaciones, o sea, combinaciones lineales de diferentes variables, y ustedes requieren que se satisfaga algo. Ya hemos visto cosas parecidas cuando hacíamos ejemplos de cuánto costaban las cosas y así, ¿no? Y pues son problemas que tienen dimensionalidad, que hay al mismo tiempo. Bueno, entonces en dimensión sobre B, que va a ser el vector, que van creciendo sus coordenadas hasta 101. Bueno, pues ya tenemos la fórmula, así es que va a ser difícil. La proyección en la dirección de B de U, pues es el producto escalar, este por este, es decir, la suma desde K igual a 1 hasta 101 de K, van a sumar. Cuando hagan el producto escalar de este por este, pues es 1 por 1 más 1 por 2 más 1 por 3 y así, ¿no? Entonces les queda esta cosa, es el producto escalar, entre la norma de B al cuadrado, es la suma K igual a 1 hasta 101 de K cuadrada, y eso hay que multiplicarlo, bueno, esa es la constante que multiplica a B, es decir, al vector 1, 2. Pues es este número por este vector. Le dice la proyección en la dirección de B del vector U, pues es ahora el producto escalar, que sigue siendo lo mismo, pero ahora la norma de U al cuadrado. La norma de U al cuadrado es la suma de todos estos al cuadrado, es decir, 101, porque hay 101 unos, y eso por el vector 1, 1. Ahora, ustedes tal vez ya vieron, hay una fórmula para la suma de K, desde K igual a 1 hasta N. Tal vez ustedes la conocen. Esta es N por N menos 1 sobre 2, si me acuerdo bien. Por ejemplo, no, N por N más 1, ¿verdad? Sí, N por N. No, está fácil de sacar. Aquí tengo 1, aquí tengo N. Sí, N por N más 1. Entonces, sí, por ejemplo, cuando toman N igual a 1, les queda 1 por 2 entre 2, pues
y n igual a 2, tiene 2 por 3, entre 2 y 3 sería 1, ¿no? Substante. Entonces la fórmula es n por n más 1 sobre 2. Y hay una fórmula parecida para la suma de los cuadrados. Pero eso no me acuerdo. Pero era algo así como n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Pero ahorita se los checo. Porque de eso no me acuerdo muy bien. Entonces, ¿ustedes se la saben esa? Está bien, ¿no? 2n más 1 sobre... Si no, la voy a buscar, déjenme ver. Aquí está, suma de cuadrados. Sí, está bien mi fórmula. N por n más 1, 2n más 1 sobre 6. Bueno, y bueno, se puede deducir, pero no es tan difícil, pero vamos a... Bueno, esa es la fórmula. Entonces usemos esas fórmulas para calcular pues lo que está aquí, ¿no? Si hacen el cociente, o sea, la suma de los cuadrados, la suma de los primeros números entre los cuadrados, entonces la suma de k desde k igual a 1 hasta m entre la suma de k igual a 1 hasta n de k cuadrada, perdón, de k cuadrada, este cociente pues va a ser igual a esto entre esto, entonces se va el n y el n más 1, y lo que queda es un 6 entre 2, y el 6 va, el 2 va acompañado de un 2n más 1. Entonces se simplifica y me queda 3 entre 2n más 1. Entonces el cociente es 3 entre 2n más 1. Este entre este. Entonces van este con este con este. El 2 se queda abajo, el 6 pasa arriba, el 2n más 1 se queda abajo y nada. Ok, lo voy a poner acá. Y con eso pues ya terminamos. Entonces, esta cosa va a ser igual a... Acuérdense, aquí la n es 101, entonces tengo 3 entre 2 veces 101, o sea, 202 más 1, 203, y el vector pues es el 1, 2, 3, 101. Luego la proyección al revés, pues va a ser igual a este entre este, pero este de arriba, la sumatoria desde k igual a, fíjense, lo que estoy sumando es de k igual a 1 hasta n, y lo estoy dividiendo entre n. Entonces tengo n por n más 1 sobre 2 por n, se van las n's y me queda n más 1 sobre 2. Entonces aquí tendría 102 sobre 2 por el vector 1, 1, así, ¿no? O sea, este cociente que está aquí es la suma hasta n entre n. Se van las n, me queda n más 1 sobre 2. 102 entre 2. ¿Eso qué es? Es 51, ¿no? Con este vector 1, 1. Y este que está acá, no sé, 203, yo no sé si se puede dividir, a ver, no creo. 3 yo creo que queda así, ¿no? Y este se queda así, porque me parece. No. Ok, así queda. Bueno, entonces ese sería
la solución de esos dos ejercicios. Se fijan, ni siquiera sé, bueno, uno podría, por ejemplo, tratar de comparar para ver cuál es más grande que el otro. Normalmente tendrían que ser iguales, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿Eh? ¿Sí? si existe alguna relación entre la proyección de uno y la proyección del otro. Pues no sé, me parece que las normas van a ser iguales, ¿no? Si tienes dos vectores, no necesariamente. Si tienes dos vectores que son muy diferentes, por ejemplo, entonces la proyección de este sobre este va a ser chiquito. En cambio, la proyección de este sobre este, pues va a ser grande, porque lo que quiero es que este ángulo sea recto, ¿no? Entonces lo único que sabes es que son colineales y que forman un triángulo rectángulo, pero uno puede ser muy chico y el otro puede ser muy grande, dependiendo de las normas. Por ejemplo, este vector, el original, el B, tiene una norma muy grande, porque es la suma de los cuadrados y luego le saca raíz cuadrada. Y aquí lo que estoy haciendo es proyectar uno chiquito sobre un grande, pues me queda algo chiquito. Aquí estoy proyectando un grande sobre un chiquito y me queda algo grande. Bueno, no hay digamos, aparte de eso, pues no, sí pueden ser muy diferentes las proyecciones en tamaño, ¿no? Nada más. O sea, no es algo simétrico ni nada de eso. Bueno, ahí se ve en el dibujo, ¿no? No tiene por qué ser simétrico. A menos de que los dos tuvieran la misma norma, entonces ahí sí es simétrico. Bueno, ¿tienen alguna duda o comentario? Si no, entonces nos vemos el pasado mañana. Lo que ahora ya les puedo dejar tarea, ¿no? Entonces me gustaría, déjenme les pongo les comparto esta cosa. Entonces van ustedes a la sección de problemas que está en la página 97 y lo que quiero, bueno, fíjense, aquí consideramos el problema 2, el 3, el 4 y finalmente el de las proyecciones que fue el 7. Entonces, quitando esos problemas, que son 2, 3, 4 y 7, pues quedan de 10, 2, 3, 4, 7, quedan 6. Entonces, pues su tarea es que hagan esos 6 problemas para, pues, el lunes, digamos. Y aprovechamos que si tienen dudas, pues el jueves las consultan aquí. ¿Está bien? Bueno, entonces, si no tienen dudas ni comentarios, pues nos vemos ¿Profe, va a subir al blog la clase? Sí, la grabación la voy a subir. Ah, ok, está bien. Sí, Gracias. sí, de nada. Ok, entonces, pues nos vemos el jueves. Gracias, profe. Gracias. El jueves. Hasta el jueves, profe, gracias. Bye. Gracias, profe.